Y estamos dando inicio a la sección de cada primer miércoles de mes, a la sección de Cultura Canábica con el señor Pablito Velázquez de la Loca Rola Grow Shop. Pablito querido, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, buenas noches para todos, para todas, para todos quienes nos escuchan. Vamos a dar comienzo a la columna de Cultura Canábica de junio al 24. La idea era hablar un poquito de lo que es cultivo en interior, ¿sí? El llamado cultivo indoor, y un poquito también de otro tipo de cultivo que es el que podemos hacer en exterior en esta época, que es el cultivo invernal. ¿Qué es lo primero que tenemos que considerar a la hora de encarar un cultivo en indoor? Bueno, la evaluación del espacio en el cual vamos a cultivar, ¿no? Y la escala del cultivo que nosotros queremos encarar y que queremos abarcar. Si tenemos que ver el espacio que hay, las condiciones, tenemos que hacer arreglos, ¿no? Las condiciones de humedad que puedan tener, por ejemplo, las paredes, si es que vamos a hacer una habitación entera o si se va a preparar un espacio. También, bueno, son comúnmente conocidos los indoor, las carpas de cultivo que vienen de distintas medidas, distintos tamaños. Eso ya nos da cierta facilidad porque vienen preparados con un interior reflejante, generalmente de color blanco o con un papel melar metalizado y con mangas para lo que son entradas de aire y salidas de aire, tanto las mangas como para los ingresos y las salidas de los cables de distintos artefactos que vamos a usar en el tema del cultivo, ¿no? Lo ideal, si no usamos un indoor, es que generemos un perímetro del cual la luz que vayamos a usar para nuestro cultivo, ¿no? Se puede aprovechar al máximo, ¿no? En este sentido digo que las paredes reflejen la mayor cantidad de luz que tengamos. En ese sentido se pueden comprar rollos de papel metalizado y empapelar el sitio, ¿sí? Digo, en caso de que nos vayamos a armar nosotros un indoor o reacondicionar algún espacio en nuestras casas. Sino también lo que se puede hacer es pintar las paredes de blanco, que ese es justamente el color que más refleja todos los espectros de la luz, ¿no? No solamente lo que es la luz visible. Tenemos que ver que sea un espacio en el cual no haya contaminación lumínica, que cuando las luces tengan que estar apagadas, no ingrese luz de ningún otro sitio de la casa, de un vecino, de la calle, de ningún lado, ¿sí? Porque si bien nosotros nos manejamos en el cultivo interior por horas de luz y horas de oscuridad, a la hora de prender y apagar las luces, quiero decir, nosotros pensamos en fotoperiodo, pensamos en base a la luz. Lo que mueve realmente el metabolismo de este tipo de plantas, de la planta de cannabis, son las horas de oscuridad total que se van acumulando, y eso puntualmente, más allá de otros estímulos como pueden ser la temperatura, es principalmente lo que va a hacer que una planta se mantenga en un estado vegetativo en el cual se desarrolle, ramifique de la forma que nosotros queramos y la vamos guiando con podas, etcétera, o el cambio de luz, ¿sí? De fotoperiodo va a ser lo que le induzca a florar y mantenga todo ese proceso de floración, que es el proceso reproductivo de la planta cuando ésta ya alcanzó la madurez sexual y tenga las condiciones, ¿no? En ese sentido también, ¿por qué es importante evaluar los metros a cubrir, digamos, el espacio de cultivo? Porque según la cantidad de metros cuadrados que queramos cubrir, que queramos aprovechar para nuestro cultivo y la cantidad de plantas que tengamos, va a ser el tipo de inversión que vamos a tener que hacer en luminaria. Después de luminaria hay distintos tipos, ¿no? Tal vez los más tradicionales sean las luces de alta presión, lo que puede ser el mercurio halogenado para crecimiento vegetativo y la lámpara de sodio para floración. Si bien hay sodios que se pueden usar para los dos ciclos sin ningún tipo de problema también, esas luces levantan una temperatura que para lo que es cultivo en estas épocas ya de finales de otoño o principios de invierno, en estas épocas frías, puede ser ameno para levantar la temperatura del indoor, pero el gran problema que tienen estas tecnologías es que generan un consumo importante, ¿no? En una época donde pagar los servicios no es algo muy sencillo, ¿no? Tan complicado. Perdóname, Palito. Estamos viendo boletas de luz que... Sí, zarpada. Perdóname que te joda, es la primera que hacemos radio juntos, que es un placer, ya te escucho hablar y ¡guau! Pero lamentablemente soy recontra inquieto y se me vienen 200.000 preguntas, entonces no te quiero interrumpir. No, interrumpe. No, pero venís recontra copado que la gente que y está me gusta, le pasa, pero claro, se me ocurre a mí, tipo, soy inicial, vos, Pablo,
acondicionar todo un ambiente con los costos, con esto, con lo otro, quizás a tener lamentablemente la posibilidad de fallar en esto. El indoor, ¿no te resuelve más ese tema? Los costos de eso. Yo quiero pintar este lugar que tenemos acá voy a tener un costo, pintura blanca, la luz adecuada, los metros y tapiar todo lo que no entre la luz, por lo que vengo escuchando, para poder generar ese espacio ideal para la planta. Ahora, al ser nuevo y no tener esa cancha, el indoor no me resuelve esas cosas. Los costos, costo-beneficio, ahí yo voy. Mirá, a ver, hay una cuestión, lo que es el cultivo exterior tiene facilidades, si uno hace determinadas cosas bien, considera determinados factores, hay una cuestión en la cual si uno tiene cuidado de esta contaminación lumínica que nos pueda molestar y pueda resultar más importante en la fase de floración, ya lo que es temperatura, humedad se manejan solos prácticamente, más si uno tiene suelo, la planta enraiza de otra manera, genera otro tipo de tallo. Nos da otras facilidades, si bien también nos expone un poco más a lo que puede ser algún tipo de tormenta o Sí, no, el ataque de plagas. Mi consulta es todo indoor, El indoor te puede resultar, más cómodo para el cultivo, pero hay que tener factores justamente en cuenta, como los que te acabo de mencionar. A ver, si uno hace bien las cosas y uno es ordenado, siempre se puede fallar. Esto es un viaje de aprendizaje, ¿no? El cultivo siempre hay cosas que son prueba y error y después se puede ir. Uno siempre le va a picar el bichito de experimentar, de probar esto, probar lo otro. Hay cuestiones que no, hay cuestiones que hay que cuidarlas de determinada manera porque por algo se hacen, digamos, por una cuestión fisiológica mismo de la planta, ¿no? O del metabolismo de la planta. Y hay otras con las que uno tiene más cintura. El indoor, si uno lleva un buen manejo, realmente después la inversión se termina pagando sola, ¿no? Sí, ahí va la pregunta. Si uno tiene que pensar en una persona que se relaciona con la planta, sea para hacerse aceites, para recurrir a una crema, para hacer distintos preparados, o mismo para un consumo, o sea, para fumar, para vaporizar. Si esa persona tiene que salir hoy por hoy al mercado negro de la calle a adquirir la planta, a comprar flores, vamos a decir, y se termina gastando en un largo plazo, se termina gastando una buena cantidad de guita. En cambio, si uno se quiere poner a cultivar y tiene la posibilidad de hacer esa inversión y entrar, tratando de hacer bien las cosas, aprendiendo sobre la marcha y con ganas y con intención de mejorar, llega un momento en el que se amortiza totalmente y va solo, dependiendo de la escala en la que uno cultive, ¿no? Pero bueno, ¿a qué iba yo con el tema de la iluminación? Vos, por ejemplo, lo que son las luces de sodio a mercurio halogenado es algo que te va a generar mayor consumo eléctrico a largo plazo, pero como una inversión inicial son más accesibles. Hoy por hoy en el país, después está la tecnología LED, que venía ya con balastos incorporados, que también eran de alta presión, te daba una luz más aprovechable para la planta en comparación a tal vez los sodios y los mercurios, y te da un consumo menor, ¿no? Pero la inversión es más alta. Pero, claro, es una inversión, seguía siendo un consumo elevado. Lo más conveniente si hablamos de consumo, y en especial para el cultivo en indoor en verano, donde abundan las temperaturas, el verano, de Buenos Aires o en cualquier lugar donde haga verano, ¿no? Mucho calor, ya se hace más complicado controlar el invernáculo. Hoy por hoy tenemos muy buenas tecnologías de paneles LED en el país, marcas nacionales, y ni hablar de marcas que hay dando vuelta por el mundo. Y los paneles LED lo que te generan es una calidad de luz de full espectro bien aprovechable para la planta, ¿sí? Porque una cosa es la luz que nosotros vemos, que percibimos, y otra cosa son los espectros de la luz que son aprovechables, que van desde los 400 hasta los 700 nanómetros, si no estoy hablando boludeces, y que es la luz fotosintéticamente activa, se la llama, ¿no? Perdóname, ¿hay un lugar donde yo diga, che, mirá, voy a empezar a cultivar, ¿qué me recomendás? ¿O uno tiene que terminar en el que vende? A ver, la pregunta, ¿hay gente que esté en tema como para ir recomendarte para tantos metros, para tanta cosa, para tal cultivo, consumí esto? ¿O vos tenés que ir ya con la data a comprarla al ferretero? No. Por hablar mal y pronto, ¿no? Uno, puede evaluar según la idea que vos tengas. Si vos ya has tenido indoor, si ya tenés distintas experiencias, o decís, yo me doy maña con la electricidad, yo me armo los balastos, me compro un Águila, me compro unos sodios, lo rearmo, no tengo problema con la factura de luz, vamos a decir. Listo, vas al ferretero, te lo compraste, te armaste la iluminación vos.
Ahora, después, lo ideal es cuando somos primerizos o estamos arrancando y tenemos más dudas que... No voy a decir certezas, pues certezas es medio... Pero tenemos, digamos, estamos más flojos, nos Sí, sentimos hay alguno más dado cuenta que con yo. mucha incertidumbre, digamos, no estamos tan afilados. Bueno, siempre está bueno ir a tu grow shop amigo, a locales que son donde hay gente que está especializada en el cultivo y tener una asesoría, ¿no? De última, uno después puede comprar, puede tomar segundas opiniones, ¿no? Como cuando vas Claro, al médico sí, y sí, algo no, no te obvio. cierra, ir viendo, pero sí, hay... Mi pregunta era si había gente en tema Y hoy hay con ta- este y tema ta- del y cultivo. también lo que tenés son siempre las organizaciones canábicas que militan por el uso libre del cannabis en líneas generales y por la despenalización de la planta de cannabis y el fin del cese de la criminalización de los usuarios de cannabis, ¿no? Entonces hay lugares hoy por hoy ¿Dónde ir para recurrir y es para la más información? visible exactamente Buenísimo. donde acercarse y tenés tanto como digo un grow shop cerca siempre como alguna organización del movimiento canábico. Seguramente te van a poder asesorar y sacar distintas dudas y si no, bueno, yo tengo las redes sociales mías que son @lalocarrola al Instagram, que es con el nombre del local de grow shop que antes manteníamos en Lanús. Hoy por hoy es de forma virtual. Y el WhatsApp no lo paso por acá por las dudas. Pero bueno, está bueno a veces tener Me esa cuido. data, porque ya te digo, uno primerizo sale, che, me dijeron que compre esta y va al ferretero a decirle, che, quiero cultivar este. Che, mira, estas son lindas para el departamento, ¿me entendés? A eso es lo que yo voy. ¿Dónde ir? ¿Dónde uno recurrir a buscar esa data? Siempre hablando desde el primerizo, ¿no? Siempre hablando desde el que pero arranca con vamos con la todos iniciativa. aprendiendo igual. Hablando con otros cultivadores se aprende, compartiendo información se aprende, hasta dicen los docentes que enseñando aprenden, así que estamos todos en el viaje de aprendizaje. Acá nadie nació con un coco ganador de copa bajo el brazo, así que... No, obviamente, yo Es creo eso. que tiene que existir un feedback, ¿no? Yo lo llevo siempre, como cualquier cosa que hago, como comunicador o como cultivador, soy un gran deportista. Entonces, siempre está bueno cuando del otro lado hay demanda o hay ¿por qué? Bueno, ese feedback hace que crezcan las dos partes, ¿no? El que está dando la data, Totalmente. como el que está recibiendo, pero bueno, ese feedback tiene que existir. Y porque en ese camino de todos, de estar aprendiendo, en algún momento te van a preguntar algo que no sepas responder probablemente, y bueno, eso te Tengas que impulsa investigar. a tener que capacitarte o meterte, y capaz encontrás un mundo nuevo. Volviendo a esto, lo que es la parte del armado del indoor, los compañeros para mí de lo que es la iluminación, los más recomendables son las poleas, para poder subir y bajar las luces e ir jugando o manteniendo una distancia saludable para con las copas de las plantas. Recordemos que si nosotros dejamos las luces enganchadas a 3 metros de altura, las plantas van a tender a espigarse, van a tender a estirarse, a tener espacios internodales entre nudos de ramas y ramas, espacios muy largos al pedo, voy a decir. Y los nutrientes desde las bases de las raíces absorbentes, van a tener que hacer un recorrido muy largo, tal vez por una producción que no se justifica. Entonces, si nosotros podemos aplicar poleas para hacer cable las luces a las plantas, que éstas puedan aprovecharlas de mejor manera, generar una mejor penetración de la luz, ¿sí? Vamos a generar internudos más cortos, una mejor ramificación, y después podés ir jugando con la altura, subiéndola y corriéndola, cuando de repente, en base a la luz, como dije antes, las luces de alta presión levantan mucha temperatura, no está bueno, tenés que mantener más o menos unos 30 centímetros con las copas, 30, 40 según la potencia de la luz, y es en base al tamaño de la superficie que vas a cubrir, la cantidad de luces, en base a la cantidad de potencia que tengan dichas luces. Por ejemplo, los mercurios y los sodios generalmente se habla en watts, ¿sí? de este tipo de luces, y se calcula que mínimo por un metro cuadrado precisas un sodio de 400 watts, ideal se considera uno de 600 watts. Ahora, si vas a hacer varios metros cuadrados de forma lineal o con otra distribución, hay que considerar la acumulación de calor en la sala y que vas a tener que sacar todo ese aire cargado de humedad y con exceso de temperatura. Los paneles LED no tenemos estos problemas. Ahora, ¿cómo comparamos la calidad de luz que nos puede dar el panel LED? Hay distintas unidades dentro de lo que es las consideraciones PAR, se les llama, hablando de la luz fotosintéticamente activa o aprovechable para la planta, que son los PPF y los PPFD, que uno habla del flujo de fotones, el flujo de luz, y otro de la densidad
de esa luz y de la penetración que van a tener en los indoor. Pero bueno, es importante siempre no ensartarse comprando de más o comprando a las apuradas, evaluar bien el espacio, planificar bien el espacio que vamos a aprovechar o usar, y ahí ver estas consideraciones en cuanto a las Yo inversiones. si armo un indoor te tengo que llevar a casa tipo Miser y romperte las 2 rodillas y que te quedes a vivir conmigo. Yo ya me perdí hace un montón. Boludo, me arreglás Pero- con un churro, no me tenés que romper las piernas. No. Te quedás acá en la silla de rueda como Misery. Era la mujer de Misery, ¿viste? Claro, claro. Pero... Lo levantaron a Sony ahí de la caseta y se lo llevaron a casa. Porque está buenísima la data, pero llega un momento donde a mí se me entrevera, obviamente. Es práctica. No, es lo que hablábamos antes, ¿no? Pero bueno, está buenísimo que tengan tu contacto porque yo creo que deben salir 200 de estas dudas en cualquiera que quiera arrancar de un indoor y tener una guía o tener un lugar de consulta me parece que es Mira, ideal. yo el primer indoor que lo armé con un cuñado en su momento, aprovechando un rincón de una habitación, la cual revestimos de papel metalizado, y las otras 2 paredes las cimentamos con planchas de tergopor de 1 metro cuadrado y más o menos, que te diga, un par de centímetros de espesor. Una pulgada. Ahí con escarbadientes, clavado una plancha arriba de la otra, tenían 2 metros de altura cada puerta. Los precintos eran las Qué bueno con el eran las escarbadiente, genial. bisagras, era tipo libro, unas poleas para un sodio. Nada, a ver, nos tiramos de cabeza, armamos lo que pudimos, lo que nos salió. Mike Giver estaría Bueno, orgulloso de lo que hiciste. A ver, fue más mi cuñado que yo, debo decir. Yo llevaba los mates, me parece, pero nada, después, bueno, problemas con arañuelas rojas, otras consideraciones que se nos escaparon. Pero si uno cuida la limpieza del espacio, tiene, bueno, estos cuidados con la iluminación y lo que íbamos a hablar ahora, que es la recirculación de aire, puede salir adelante y arrancar de a poco. Tal vez no arrancás con una habitación de 2x2, de 3x3, arrancaste con un rincón de la pieza y después te fuiste expandiendo. O si podés una carpa, bueno, te va a ahorrar varios dolores de cabeza. Es una linda inversión también. Claro, Y por eso aparte te decía- son desmontables y las podés trasladar. Sí, eso yo iba. Capaz que decís, bueno, soy nuevo, 3 carpas equivalen capaz a una inversión un poquito más grande que pintar y acondicionar, poner poleas, pero te solucionan en un 80% el laburo. Y te ahorró tiempo y es algo que está pensado y preparado para. Después, Claro. bueno, vuelvo. Hay gente que se da maña con un montón de oficios y que se quiere tirar a solo, y me parece bien también, porque de repente pudiste generar un ahorro que lo invertís en una mejor luminaria. Buenísimo. Después, Buenísimo la- vuelvo con el tema de la superficie. ¿Por qué rompe tanto las bolas el chabón? Porque es importante, más allá de para el cálculo de luminaria que vamos a comprar, los cálculos de tecnología para lo que es la recirculación de aire. Tenemos que tener siempre entradas de aire, que generalmente en las carpas de cultivo van ubicadas cerca del suelo, cerca del piso, a una altura de 20, 30 centímetros, 40 centímetros las mangas, y salidas de aire que generalmente se ubican cerca o en el techo o en las cercanías del techo, ya que el aire caliente asciende, entonces generamos una buena recirculación y podemos librar los excesos de humedad del ambiente. Después, para eso también tenés 2 chiches que son muy lindos y que varían en base, así como la turbina para extracción que vas a comprar varía por el metro cuadrado en la superficie o el metraje cúbico, mejor dicho, de la habitación. También tenés humificadores o deshumificadores. Y eso va a variar según las condiciones del lugar donde estemos a lo largo y a lo ancho del país y propias de la casa, ¿no? Ya de por sí en una misma casa hay habitaciones más húmedas que otras, ¿no? Imaginar que se da maña, como dijiste vos, con el pico y la pala en la terraza haciendo el agujero para la salida, ¿viste? Un tiraje, ¿Un nos vemos. tiraje? Si tenés un aire acondicionado, te cagas de risa. Se usa muchísimo. A ver, vuelvo. Inversión y después sostenerlo en el tiempo, ¿no? La sostenibilidad del cultivo, me refiero a la boleta de luz. Pero el aire acondicionado también te da unas facilidades muy importantes en cuanto a la temperatura. Es importante, hay que tener en cuenta el concepto de humedad relativa, el cual habla de la relación óptima entre determinada temperatura y determinado porcentaje de humedad en un ambiente determinado. ¿Óptima para qué? Para la transpiración de la planta. Una planta que no puede transpirar cierra sus estomas y no te va a poder absorber la humedad que está en el sustrato. A través de la humedad que está en el sustrato, digamos, en los riegos que uno le da, se hace incorporación de nutrientes, por ejemplo, ¿no? De la savia bruta que después se va a transformar en savia elaborada dentro de los procesos de la planta, a través de fotosíntesis, etcétera, ¿no? La planta va a generar energía
necesita todos los ciclos, no solamente el tema de la luz, sino la oxigenación, los nutrientes, necesita del agua. Y una planta, vuelvo, que no puede transpirar porque hay un desequilibrio importante, sea una humedad muy baja o muy alta, es una planta que no va a poder transpirar, absorber la humedad, se va a empezar a machichar, se va a empezar a marchitar y generalmente uno se asusta y dice, pucha, le falta agua, y seguís regando sobre mojado y sumando humedad. Bueno, hay tablas en cuanto a la humedad relativa que se pueden aplicar para el cultivo de cannabis que te marcan niveles peligrosos en esta relación de según qué temperatura, qué porcentaje de humedad, niveles óptimos y niveles de transpiración baja o alta. Se puede, si uno sigue esas guías, podemos evitar problemas de sobrefertilización, porque se nos van acumulando cargas de nutrientes progresivamente a través de los días y las semanas en el sustrato que la planta no pudo asimilar y no pudo incorporar, por ejemplo. Y bueno, una planta que transpira más es una planta que fotosintetiza más, que tiene un metabolismo más activo y que por ende nos va a dar una mayor producción. Yo maté un cactus, Pablo. Imagínate. Yo también. Hay que matar un cactus, ¿eh? Así que imagínate el quilombo que puedo hacer con esto. Son Highlander los cactus, hay que matarlos. Por eso te hay que matar un cactus. Bueno, lo mío fue mala elección de sustrato, que esa es otra cuestión que es muy importante en el tema del cultivo de cannabis. Muchas veces la gente va a un vivero y te venden una tierra negra. Y a ver, capaz que la tierra negra te va re bien para algún fitosporo, no sé, para algún jazmín, para algún rosal. A ver, capaz que para ciertos laburos de huerta o hay gente que no se preocupa mucho en ese sentido. Lo ideal si vamos a hablar de sustrato, ¿no? Del sostén para la planta, no vamos a entrar en hidroponía o en aeroponía, ¿no? Si vamos a hablar de cultivo en macetas, ¿sí? O en suelo, es usar un sustrato que sea tanto blando como nutrido, ¿sí? Con una proporción equilibrada de distintos tipos de sustrato y de ser posible inertes, no usar tierra negra o tierra, mucho menos tierra sacada del patio que puede contener patógenos, hongos que pueden afectar de manera negativa y ser contraproducentes para la salud de la planta, sino puedes usar turba, un compost que haya estado bien compostado y haya pasado por un buen proceso de compostaje con la oxigenación necesaria y la elevada temperatura, digamos, pasa por una etapa termófila en la cual todas las bacterias anaeróbicas, todas las bacterias que pueden ser nocivas para nuestras plantas, se van eliminando por ese calor. Si usás un compost bien preparado, es una enmienda fantástica para el suelo. Humus de lombriz, ¿sí? Junto con el compost y con la turba, perlita, para generar un buen drenaje y también una retención de la humedad. Vermiculita también se usa. Si queremos acidificar un poco, bueno, se puede usar un poquito de pinocha. Hay variedad, resaca de río, hay variedad de sustratos para preparar. Yo lo que siempre busco es una buena proporcionalidad, digamos, de los ingredientes, de los distintos sustratos. ¿Viste? Parece que estaba haciendo una torta. Perdona, escucha, que estás hablando de esto. ¿Toda esta data la estás subiendo en algún lado o para consultarla te tienen que escribir a vos directamente y vos das esa data? La columna del día, como el resto de las columnas de cultura canábica del Circo Romano, están subidas, perdón, estoy pasando el vino. Están subidas entre lo que es YouTube, lo que es Spotify, se van subiendo, así que lo van a poder escuchar ahí, o si no, bueno, obviamente se contactan con las redes del Circo Romano y dicen, loco, el flaquito ese, claro. O nos escriben a lo que son las redes de La Loca Rola. Les diría no al Facebook porque lo tengo lentamente, lo tengo muy abandonado y seguramente me esperan mensajes puteándome ya por eso. El Facebook, pero, hablamos de la red social de la tercera edad, ¿no? Pero, qué sé yo lo usé muchísimo hasta que, bueno, tuve un desencanto. Escúchame, ahí. Hablaste de del mismo proceso con otras plantas. Yo quizás soy una persona que me encanta cocinar y le doy capaz más bolas a mis plantas aromáticas que quizás a las plantas normales que tengo en mi casa, que tengo varias, pero le doy más bola o más cariño a las plantas que uso para cocinar. Te dejo si querés como consulta, capaz que no me invitan más para el próximo programa que estés vos, pero me gustaría saber cuánto de cannabis se usa para la elaboración de comidas. Hay una movida, creo, bastante grande ahora en lo que es el consumo de cannabis a través de distintas recetas, más allá de una torta, ¿no? Que era lo que uno conocía quizás, pero quizás hay otras formas de usarlas en una comida. Me gustaría saber si tenés esa data o si hay muchas formas, hay muchos tipos de comida, hay mucha gente dentro del país
que ya se ha capacitado y que viene elaborando, y no solamente, como vos decís, en las tortas, en cuanto a los chocolates, en cuanto a lo que es la parte dulce, Sí. el bajón, sino en los platos, entrada, Por eso, entremés, sí. plato fuerte, toda una seguidilla, digamos, de platos que te hacen una cena. Hay todo un mundo, a ver, así como la cocina es todo un mundo, bueno, el cannabis también. Claro, me encanta cocinar, Y no me he hay- animado y todavía, hay no me he animado al cursos cannabis. en otros países donde uno puede viajar a estudiar, no quiero decir boludeces, no recuerdo si era en Costa Rica o en México. Yo tenía una persona conocida del activismo que había viajado, había estudiado, tenía su propio emprendimiento justamente. Hay toda una movida de cocina. Vos ves, a ver, si uno consume lo que es el cannabis de forma cruda, no es psicoactiva, quiero decir recién cortada de la planta, no, Sí. sin descarboxilar. ¿A qué me refiero con descarboxilar? Cuando uno le da calor. Cuando nosotros cocinamos dándole calor, descarboxilando el cannabis, generamos compuestos psicoactivos que pueden estar en ese famoso brownie loco, en esa torta, en ese chocolate, en ese bombón, mala vibra, En esas gomitas. en esas No, por gomitas, eso, tal cual. Estoy viendo mucho del consumo desde otro tipo de consumo a través de la gastronomía que me interesa, me interesa de verdad. Es todo un pero no sé palo. cuánto es lo que se genera para ese tipo de consumo. Eso es lo que- A lo que voy es que tenés tanto el consumo que puede ser a nivel de lo sensorial, me refiero del gusto, del olfativo, ¿sí? Por los terpenos, los flavonoides que son propios de la planta y que le dan esa identidad a cada genética o a cada cruza en cuanto a su aroma, en cuanto a su sabor. Y con estas comidas crudas no vas a tener ningún tipo de efecto psicoactivo. Sí podés lograr determinados beneficios para tu salud, para tu cuerpo nutricionales, pero no es que vas a quedar de loco, podés hacerlo mal y pronto. Sí. Y tenés todo el mundo de la comida también para lo que es... El lúpulo es canábico y se usa en la elaboración de cervezas. Bueno, y tiene- quizás ahora se está viendo mucho también el consumo de cannabis en lo que es la fabricación de cervezas. Bueno, el lúpulo tiene ciertas cuestiones similares a lo que es la planta de cannabis en cuanto a requerimientos para el cultivo. Y sí, el cannabis entró muy fuerte con todo lo que es la parte de agregados de terpeno como vos bien decís, a la birra artesanal, y hay cosas muy ricas por ahí. Y aparte son cosas que capaz que hace 10 años era más raro, más específico ver. Hace 5 había algunas, no sé, capaz que le estoy pifiando ahí con la tabla de los años, pero últimamente ya hay una oferta de una variedad copada y gente que viene laburando muy bien. No hay restaurante acá, ¿no? En Argentina de una propuesta canábica a la hora de comer. Mirá, ¿Sabés? No. honestamente No sabes. no te sabría decir si en este momento está funcionando algún restaurante canábico que sea, digamos, un lugar físico, no fijo. Sí, obviamente tenés en distintos eventos canábicos en la calle, en movilizaciones, muchas existe, personas que sí. cocinan, que llevan, que venden, que entran en ese... que están ahí, digamos, ¿no? Que respiran el movimiento canábico. Ahora, un lugar físico, esa es una buena pregunta, es un pendiente. Y una futura columna. Probablemente, un tema muy interesante como para abordar. Y Yo si es traigo que acá no el los, disco y lo hacemos acá afuera. si es que no lo saben, pero no, Cocinamos. boludo, pero que no te escuchen del otro lado. No, si existen esos lugares, la verdad que Igual es poco viable. Si con no la- los hay acá, en otros lados sí los hay. Y bueno, ojalá que más pronto que tarde los tengamos por acá. Igual en Argentina, por el manejo de las leyes, es poco probable que tengamos un lugar así. Por ahora, al menos. Mira, en este momento en el que, como hablamos en la columna pasada, se hablaba de limitar las patologías que son contempladas dentro del ReproCan. Es un momento en el que, bueno, o sea, si está buenísimo y si no, ya va a estar. Pero Claro. bueno, estamos en un momento en el que yo creo que hay que bancar la parada, aguantar y seguir defendiendo las conquistas que se han logrado con tantos años de militancia y con la lucha de tanta gente en el que más de uno ha dado su vida en el camino. Y seguir por más conquistas y bueno, a un paso un poquito más lento, paso firme, pero siempre para adelante y ya se tendrá. A eso es a lo que apostamos y muchas personas que te cruzas todos los días y que tal vez ni lo sabes, ¿no? Claro. Pablito, nomás te reprocaron recién. Sigue parado todo, ¿no? Mirá, a ver, hasta hace poco había gente con más de 60 días, yo diría 90 días o un poco más, inclusive de demora en cuanto a las renovaciones o las aprobaciones.
Yo entiendo que si bien se ha hablado de que se van a agilizar estas cuestiones y que se está trabajando en conjunto y articulando para una mejor respuesta y un mejor funcionamiento de ReproCA, por lo menos no me he enterado que esté pasando ya en la realidad. Claro. Y esperemos que bueno, que más pronto que tarde, como decía, se ponga en media pila, porque bueno, son cosas a las que tienen que dar respuesta, que tal vez con los cambios de autoridades de un gobierno a otro hay huecos que no se han llegado a cubrir, o estrategias que no se han llegado a diseñar, y evidentemente bueno, hay cosas que no están funcionando, pero bueno, confiemos en que en algún momento lo van a hacer, ¿no? Para eso, y si no, bueno, lo van a hacer o lo van a hacer, ¿no? Habrá que reclamar un poco más, Se seguirá peleando. pero es que es el camino para seguir logrando lo que nos queda y lo que nos falta, que es, por ejemplo, que a la gente que ya está presa por cultivar se la absuelva cuando de repente está amparada por el artículo 19 de la Constitución Nacional y no le ha generado ningún dolo, ningún daño a un tercero, por ejemplo, que no se persiga al cultivador o al perejil o a la simple vecino o vecina, y que se pongan las pilas y sí saben dónde está la movida. Quizás haya, que reestructurar esa manera de medir, como dijiste vos, el dolo, ¿entendés? O el mal momento a otro. Quizás ahí es donde no me parece que haya un crecimiento en cuanto a las leyes y a las cosas que hay acá. Mirá, acá lo que tenemos es puntualmente hablando de esto, yo tampoco soy un jurista, ¿no? Pero dentro de lo que es el cannabis y otro tipo de sustancias para consumo personal, llamadas drogas, tenemos una ley que rige, que es la 23737, la ley de estupefacientes, que nada, o sea, no respeta justamente las libertades individuales, es una ley de antaño, es una ley que queda obsoleta a la sociedad que está vigente, a la sociedad que vivimos y respiramos en el día a día, en la actualidad, y que justamente, bueno, da lugar a que de repente tengas un pibe que está privado de su libertad hace meses esperando a ver qué abogado de oficio lo puede bancar, cuál le tocó. Hay mucha gente que de repente por una cuestión de falta de recursos la tiene mucho más complicado, por una falta de contención familiar ante determinadas cuestiones que te pueden pasar para con lo legal, y hay gente que se come unos garrones tremendos por un porro, loco, o por algo que es para consumo personal, y estamos hablando de una planta que se cultiva. Cada vez hay más países del mundo que están despenalizando, legalizando, haciendo negocios con el cannabis medicinal, con el cáñamo industrial. A ver, la conciencia del mundo gira para un lado y seguimos anclados y arrastrados y condicionados como con un collar de ahorque por estas leyes que ya son obsoletas. Porque la realidad, para mí, creo que la sociedad muta a través de los años y el contexto legal lo debe hacer a la par. Siempre va a ir atrás de las necesidades o de los nuevos cambios sociales, pero se va a tener que ir adaptando a la sociedad. Si no, es como que, bueno, no sé, como que estamos... A ver, por algo no seguimos viviendo de la misma forma que se vivía en 1900 o en 1800, ni hablar antes, ¿no? Hubo todos unos cambios de los regímenes y de las normativas, de lo que es la ética, la moral, en este caso de la legalidad, y bueno, es hora de que se aclaren ciertas cuentas pendientes, digamos, en el caso de, por lo menos... De ponernos al día con la reglamentación. Con los derechos de las personas y el respeto de las las decisiones, discúlpame, la facultad de decidir por uno mismo de las personas, esa autodeterminación de cada uno, siempre y cuando no esté jodiendo a nadie, ¿no? El respeto por los adultos, por las personas pensantes, conscientes de sí mismas, y bueno, de última se puede hablar de consumos responsables o quizás o buscar una forma de ayudar. Ya son otras charlas, otras discusiones, distintos: perseguir, criminalizar, privar de la libertad, de enjuiciar, y más con la realidad del sistema penitenciario en el cual vivimos. Me parece. Me corrí un poquito del tema, me emociono. Perdón, no. Quizás yo te vine a romper un poco las pelotas. Pero bueno, me sale al escucharte hablar con esa gana, con esas ganas de no solo de tuya, sino de transmitir y de que el otro
le llegue esta información, esta data y todo este laburo, me dan ganas a mí quizás de preguntarte, te saqué capaz un poquito yo de donde vos venías, pero me parece que son preguntas que le sale a la gente y no tenía ganas de privármelas para mí y para el que está No, del otro pero lado. para eso estamos. Aparte, si hay algo interesante para opinar o para decir o para consultar, siempre y cuando yo te pueda dar mi opinión, arriba. Y si se te ocurre a vos, se le puede ocurrir a cualquiera que capaz que me esté escuchando, que yo voy embalado ahí, ¿viste? Claro, Caballo de cartonero, no miro los costados, ¿viste? Le pega para adelante. ¿Qué te iba a decir? Volviendo un poquito a lo que es de cultivo indoor, hablábamos de la importancia de los cálculos de superficie de volumen para los cálculos de las turbinas para entrada de aire, salida de aire, para que no te quedes con un equipo que te quede chico, un equipo que te quede grande, lo que es deshumidificadores para controlar o manejar espacios que tengan por sí mismos mayor carga de humedad a través de los días y a través de los meses, y humidificadores para contrarrestar esa cuestión en espacios que sean o ambientes, ¿sí? Por ejemplo, yo tenga mi indoor en, alguna provincia que tenga un clima mucho más seco, saliendo de Buenos Aires, hay un humidificador, puede ser un gran amigo. Vuelvo, el mejor amigo del indoor para mí es el timer. ¿Sí? Nosotros simulamos las condiciones de la naturaleza para tener un buen cultivo en interior. En exterior está la vida, en interior tratamos de generar esas condiciones. Entonces el timer maneja el fotoperiodo y te puedes ir de jodo, te puedes ir a comer, te puedes quedar a dormir en lo de un amigo, te podés olvidar que la luz se va a prender y se va a apagar por sí misma. Nosotros damos 12 horas, voy a empezar por el veje, ¿no? Por la parte vegetativa, la primera etapa desde lo que es la germinación, el brote y el desarrollo de la planta, que es el crecimiento de la etapa vegetativa, se le dan 18 horas de luz, 6 horas de oscuridad. La luz se prende a la misma hora, se apaga a la misma hora, son de corrido, y las horas de oscuridad tienen que ser oscuridad total, ininterrumpida. Mientras que nosotros en un indoor le demos 18 horas de luz, 6 horas de oscuridad, y vayamos teniendo un buen manejo en cuanto a los trasplantes que tenemos que hacer y que nunca queden muy chicas las plantas en el contenedor que las llevamos, en la maceta me refiero a la que las llevemos, las plantas se van a mantener en estado vegetativo. A veces pasa que terminan sexando y florando igual porque nos colgamos y tenemos una planta de 1,50 m en una maceta de 7 litros, ¿no? Nos dormimos con el trasplante. En ese sentido hay una regla que dice que cuando la planta supera o duplica o triplica, ¿sí? A razón 2:1, 3:1 el tamaño del contenedor de la maceta, la altura, ya va siendo momento de un trasplante, siempre y cuando sepamos cuánto tiempo estuvo ahí y tengamos una consideración de que enraizó y colonizó esa capacidad de sustrato, ¿no? Pero por eso es importante las poleas, para jugar con distintas alturas, distintos tamaños de plantas, el tipo de sustrato que vamos a tener para permitir una retención correcta de humedad y no excesiva, y también una oxigenación correcta del sistema radicular, porque las plantas, así como deben de tener contacto con el agua, necesitan de igual manera un 50% de contacto con el oxígeno, con el aire. ¿Sí? Y otro error de usar tierra negra nomás que sacamos de un palazo del patio, se apelmaza mucho, se hace mucho barro, sella las raíces, no permite esta oxigenación, se pudren las raíces mueren. ¿Sí? La ventilación es importante más allá de la humedad y la temperatura para la liberación de tal vez esporas y no permitir que se asienten patógenos. ¿Por qué controlamos temperatura más allá que no se achaparren las plantas? Para que no se te instalen plagas. Limpieza en el indoor es clave, no sean como yo. Hay que limpiar el espacio de cultivo y eso, tratar de esterilizar lo más posible, y eso va a ayudar a que no se nos instalen patógenos que puedan complicarle la vida a nuestras plantas. Y mucho más si nosotros venimos de ver el cultivo de otra persona, estuvimos boludeando con las plantas de otra persona, jugando, viendo, te metiste, mirá cómo está, te tiraste en el pasto, lo que sea. Cuando venís de ver otro cultivo y te vas a meter con tus plantas, más aún en un indoor, cambiate la ropa si podés, desinfectate, fíjate, porque el mayor agente transportador de las plagas somos las personas, ¿sí? De un espacio de cultivo hacia el otro. Así como tipos de sustrato, después vamos a hablar de tipos de... tenés distintos tipos de nutrición que se le puede dar a la planta, favoreciendo una etapa, sea la vegetativa o la etapa de floración, en la cual se reducen las horas de luz y en vez de darle 18-6 se dan 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad continua e ininterrumpida a la planta. En ese sentido vamos a priorizar un poco más los aportes de fósforo y de potasio, y vamos a reducir más el aporte de nitrógeno, el cual era el nutriente tal vez protagonista de la etapa vegetativa.
Así como es importante mantener la limpieza, es importante tratar de poner platos o bandejas que sean recolectores de los excesos de agua que puedan drenar a través de los riegos. Nos va a evitar un montón de problemas. Más si el piso de madera. Consejo de un boludo. El parque, no da a levantar el parque. Claro, otro factor importante, mientras más queremos afilarnos y más darle bola a la idea de mejorar, es el tema de controlar el pH. Un pH óptimo para la etapa de crecimiento es de un 5.5 a un 6.0 y en flora se suele llevar de 6.0 hasta 6.5. Se ve cultivadores que se planchan en el 6.0 y los llevan. El pH habla de puentes de hidrógeno, pero para decirlo mal y pronto, hablamos de qué tan ácido o qué tan alcalino la solución que vamos a preparar, sea el agua de riego de por sí de corriente, o sea que hicimos una mezcla, una solución, un preparado con algún tipo de fertilizante. Y distintas especies tienen distintos requerimientos en cuanto al pH que puede ser óptimo para ello. Hay plantas que requieren un pH más ácido, que puede ser de 4.5, 4.0, 3.5. Hay plantas que precisan un pH del medio, o sea, el sustrato, los riegos que le vayamos a aplicar que sea más alcalino. En el caso del cannabis, vuelvo a repetir, 5.5 a 6.0 del crecimiento, 6.0 nos podemos manejar y ahí unos puntitos más hasta 6.5 como máximo para la etapa de floración. Porque es importante, porque si nos mantenemos dentro de estos rangos de niveles de pH, la planta va a poder hacer disponible, mejor dicho, va a poder asimilar y va a poder hacer disponibilidad de todos los nutrientes que estén en la mezcla de sustrato que nosotros usamos o que vayamos aportando progresivamente a través de los días, las semanas, para su nutrición, ¿no? Vos le podés estar dando toda la papa que vos quieras, amigo, pero si el pH se te fue de rango, la planta no lo va a poder incorporar. No va a estar disponible para la planta. Para absorber ese nutriente. Y después te puede generar problemas de sobrefertilización y desencadenarte bloqueos en la asimilación o absorción de otros nutrientes, y ya de ahí estamos un quilombo. Perdona, te meto un bocado. En un momento de la vida, esas boludeces que uno hace, hice cerveza, y vos podías pedir a un centro de ahí cuál era el pH de la zona. ¿Sirve ese dato? Como para decir, bueno, yo sé que acá en mi barrio el pH del agua es tanto, necesito llevarlo a tanto, tengo que poner tal cosa. A ver, sirve el dato, tal vez, sirve, sí, tal vez es más importante en ese sentido, no sé si más importante, pero depende mucho más en otros tipos de cultivos extensivos o a campo. ¿Por qué digo? Porque generalmente cuando te empezás a preocupar por el pH, lo primero que vas a hacer en la que puedas es conseguirte un medidor. Y ahí esa respuesta te la podés dar vos mismo. Controlando. Perfecto. Porque a mí me pasa que no es lo mismo el pH de mi casa que la casa de algún que otro amigo que capaz que está 1,5 kilómetros, 3 kilómetros de mi casa. Y vos decís que estamos casi en el mismo barrio, pero bueno, está. Sale otro pH la canilla. Hay zonas que tienden a ser más alcalinas, más salinas. Así que sí, es importante, en especial por ejemplo la zona de la costa tal vez no, son aguas más salinas y bueno, tal vez por ende más pesadas. Ahí quizás lo que se puede incorporar son filtros de ósmosis inversa para preparar, filtros de ósmosis, perdón, para el riego, para limpiar de esa carga de nutrientes y después hacer el agregado que uno quiere. Acá más que nada es la cuestión cuando hablamos de fertilizantes que sean biominerales o de tipo de sales minerales, ¿no? Donde también es importante medir la electroconductividad, la cual es una unidad de medida junto con lo que es el TDS, el total de sólidos disueltos. Son dos unidades de medida distintas que miden lo mismo, que es la carga de sales, digamos, nutrientes o de sales en general que van a haber en esa muestra de agua o en esa solución. Y bueno, en base al estado fenológico, al momento de vida de la planta, va a ser, más jugando con lo que es 100% mineral, la dosificación, la concentración que le vamos a ir dando de manera progresiva a la planta para su dieta, para evitar una sobrefertilización y que cada vez ella pueda ir asimilando un poquito más, desarrollándose más. Por ende, si las condiciones de humedad, temperatura, luz son correctas, teniendo una buena producción y una buena floración. ¿Sí? De los fotoperiodos ya les hablé. Eso es lo que más abunda, lo que es el cultivo interior en estos momentos donde la mayoría de la gente que tiende a hacer exterior
está esperando que vuelva la primavera, ¿no? Ahora, también lo que se puede hacer es cultivo de cultivo de exterior en esta época invernal. En ese sentido, lo que hay que aprovechar es el bache o el momento, el semestre entre los dos equinoccios, entre el equinoccio de lo que es el otoño y el de primavera. Me refiero a los inicios de estaciones, ¿no? Cerca del 21, 22, 23 de marzo, 21, 22, 23 de septiembre, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente en esa época de marzo se generan el primer equinoccio, ¿sí? El equinoccio de otoño. ¿Qué quiere decir esto, Pablo? ¿Qué corno es el equinoccio? El equinoccio. Bueno, quiere decir que el día tiene la misma duración que la noche. Es una fecha, es un momento puntual astrológico, vamos a decir. Es un momento en el cual, por la posición de la Tierra, su cercanía al Sol, por la inclinación, por la latitud, rotación y traslación. El día va a tener la misma duración que la noche. A partir de ahí, ¿sí? De lo que es el equinoccio de otoño, acá en el hemisferio sur, en marzo, los días van a empezar a decrecer hasta el solsticio de invierno, que se da en junio, ahora va a ser 20 y pico de junio, cuando se da la noche más oscura y el día más corto, ¿sí? Y a partir de entonces los días van a ir cada vez alargándose más y la noche contrayéndose más hasta llegar a la primavera. Pero son todos, entre todo ese paso de luz y entre todos esos meses, esos días, va a ser un fotoperiodo similar al 12-12, a un 14-10. Si arrancamos en marzo nos va a dar la posibilidad de que las plantas estén 2 meses vegetando. Marzo, finales de marzo, abril, mayo, las plantas vegetando en exterior, ramificando, desarrollándose, y en algún momento van a ser, menos exposición solar, digamos, menos heliofanía, si querés. Bueno, pero es un poco recrear esto que decías vos en el indoor, ¿no? Tantas horas de luz, tantas horas de oscuridad. Menos intensidad, me refiero a la luz y los cambios de espectro según la inclinación de la Tierra y la incidencia de los rayos solares, van a hacer que igual las plantas van a poder desarrollarse, van a quedar más petaconas. Pero podés seguir cultivando en exterior, en especial si vas a tener recubiertos los laterales para que no venga un viento helado, te da una helada activa, te viene un viento frío y te sacuda las plantas. Hay que tener cuidado dentro de lo ideal que no haya una amplitud térmica, una diferencia de temperatura entre el día y la noche que sea mayor a los 10 grados. En el cultivo de invierno, si vos le podés poner una parte techada con algún material transparente, va a ser mucho mejor. Mucho mejor. Va a servir, si es rebatible, ni hablar, para proteger de determinadas tormentas o de exceso de humedad y a su vez permitir el paso de la luz. Yo, por ejemplo, estoy haciendo cultivo de invierno en un espacio donde hasta 1,60 m de altura es pared, del 1,60 m hasta 3 metros, es todo un material transparente que deja el paso de la luz, y todo el rectángulo superior, que ya me queda como a, 3 metros, 4 metros de la cabeza, ya está todo abierto, pero se genera cierto microclima que hace que haya una diferencia para con el exterior y están mucho más resguardadas las plantas de fuertes vientos o heladas. Y el frío, sí, puntualmente el problema más importante que podemos encontrar son las heladas, ni hablar las heladas tardías a finales de los inviernos, principios de primavera, que te agarran momentos medio clave y te batateó toda la planta, te hizo cagar. Ahora, si vos podés usar materiales transparentes como polietileno de 100 micrones para arriba, 150, 200 micrones, o algún plástico que permite el paso de la luz, que haya cierta recirculación de aire, pero que no se coman los vientos fríos del sur y que tengan algunos grados menos que el exterior, podés seguir llevando adelante el cultivo en las temporadas de invierno para, como máximo o como tarde, como lo quieras ver, estar cosechando a principios de septiembre, antes de que se instale la primavera, antes de que los días vuelvan a ser largos, antes de que la planta revegete y te cague la flora. Y te van a dar los meses, desde marzo hasta ahora. Si vos sacás ahora una planta exterior, va a estar 10 días, 2 semanas rectificándose, acostumbrándose, y va a empezar a florar. Y vos tenés que estamos principio de junio, julio, agosto. Y cosechaste a principios de febrero y sos vos. Frío, menos plagas, atenti con el oído, que a baja humedad relativa y frío tal vez es un ambiente propicio para ese hongo, pero después vas a tener mucho menos problemas de cochinilla, de pulgones, de arañuela.
nada, tiene sus cosas copadas, y ni hablar de que las plantas con el frío responden, muchas veces resinan mucho más. No me quiero de rato, podríamos estar hablando un rato más. Queda mucho más contenido acá en Circo Romano, así que los invito a, si les quedó algún tipo de incertidumbre, alguna duda, lo que sea, nos escriban a las redes de Circo Romano. Y bueno, se quedan ahora, si nuestro operador acá, Diego, nos manda una canción, hacemos Yo tengo una separación. pregunta más. El volumen del indoor Diga. y el volumen del outdoor de la música, ¿cuánto tiene que estar más o menos como para que la planta reaccione? Perdón, el volumen del indoor y el volumen de la música. No, el volumen de la música está tanto para indoor como que exterior. respondan al estímulo. Sí. No te quiero decir gilada, no lo sé. Yo creo que más que el volumen importa, por lo poco que me metí ahí, por lo Sí. poco que vi ahí, más que el volumen importa más la armonía y el tipo de música que le pongas. Y va a ser la respuesta de la planta. Música clásica. ¿A qué? No, es que yo he visto estudios en los que de repente a determinado tipo de música respondían, se estresaban, respondían con un estrés, una alarma. Pero bueno, muchas veces en el cultivo también se usan técnicas de estrés planificado para buscar Forzar cierto tipo de reacción. Exacto, cierto tipo de desarrollo de la planta. Así que habría que ver qué es lo que estresa más menos y qué es lo mejor. Tal vez lo que estrese menos no sea lo que estamos buscando para esto. A mí me gusta ponerme el reggae con las plantas. ¿Qué querés que te diga? Escuchá, ¿qué te parece si ponemos un temita de Pink Floyd y cómo reacciona la planta de acá de Circo? Y bueno, Vamos. en un ratito continuamos con más Circo Romano.